Hola, hola a todas, ¿cómo están? Las que nos están viendo por Zoom y las que, Baruch Hashem, vinieron presentes. Muchas gracias, gracias a todas. Ok, vamos ahora sí, como lo prometido es deuda, tomarnos esta semana, Besat Hashem, para analizar un poquito la Pesaj, un poquito en profundidad y algunas cosas del Leila Seder. Lo que yo quisiera hacer hoy es avanzar un poquitito en los 15 pasos del Seder, que la verdad, la otra vez nos extendimos un poco en lo que es el Kadesh y toda la simbología. Vamos a hacer un pequeño repaso por aquellas personas que a lo mejor no nos oyeron la otra vez, porque esto es una cosa que es continuación, y para que podamos continuar. El primer paso que hace la noche del Seder es Kadesh, que nosotros sabemos que Kadesh es, tomamos la primera copa del Kiddush, pero Kadesh en Ibrit viene de la palabra, como la palabra dice, Kiddush, que significa santificarse, santificar, volverse sagrado. La Torah utiliza el concepto de Kdushá, de santidad, para decirle a la persona que la persona tiene que santificarse. El concepto de santidad en el Yahadut es un concepto de no pelearse con la parte que es física, sino transformar la parte física en espiritual. Y dijimos de que Kadesh también, en la raíz etimológica de Kiddush, de Kadesh, Kuf, Dalet, Shin, también tiene otra implicación en la Torah. Cuando la Torah habla que no puede haber alguien Kadesh o alguien que de ya, se refiere a una persona que hace averot relacionadas con el género. Eso también se llama una persona que se prostituye, también se llama que es Kadosh, no que es Kadosh, sino Kadesh. ¿Y por qué? ¿Cuál es el tema? Rashi dice Kadesh, que es una Kadesha, es una persona que está musmenet le averotes, está preparada. Entonces, la idea a lo mejor de Kiddush es no nada más santificarse, sino también estar listo, estar preparado para cualquier cosa que implique cosas de superación y cosas de volverse una persona especial. Pues nosotros hablamos un poquito de las 4 copas, ya que el Kiddush son la primera de las 4 copas. Preguntamos, ¿por qué no hacemos 4 matzot? De hecho, podríamos, en lugar de hacer 3 matzot por Abraham, Isaac y Jacob, podríamos hacer 4 matzot por las Arba Leshonot de Geulah, y tratamos de relacionar el tema de Geulah con Dafka, la tomada de vida, que se usa de la Shon de Kos, que en la Torah, que en el Teilim, en varias ocasiones, que relaciona el Kos con Yeshua, Kos Yeshuot Esai, y trajimos diferentes psukim. Y también trajimos diferentes Mavaré Hazal, que a lo mejor no son tan conocidos. ¿Por qué se toman 4 kosot que representan? Nosotros sabemos que las 4 kosot básicamente representan los 4 leshonot de Geulah, de Beotzeti, Beisalti, Begalti, Belachkahti. Y también nosotros dijimos la otra vez un perullo a lo mejor menos conocido del Admur de Lubavitch, de uno de los, Sheheyano, uno de los Admurim de Chabad, que dice que esto representa los 4 leshonot de amor que el Shira Shirin trae, que es Ajoti, Rayati, Yonati, Tamati. Son 4 leshonot de amor que Dafka se expresan y se dicen de manera muy abierta en la noche de Pesaj. Y nosotros cuando hicimos un poquito la introducción a toda la santidad tan grande que tiene Pesaj, dijimos de que Pesaj es una demostración de cariño, de amor que tiene Hashem incondicional, sin necesidad de que el Yehudi haya hecho nada. Nosotros en Pesaj éramos pecadores, no cualquier pecador, sino éramos pecadores, muy pecadores, hacíamos un nivel muy alto de Avodah Zará. Es verdad de que discute algunas cosas, salimos de Mitzrayim, es decir, que no cambiamos ni nuestra ropa, ni nuestro lenguaje, ni nuestros nombres, pero en verdad éramos idólatras. El pueblo de Israel era idólatra, que Hazal dicen hasta el punto de que nosotros salimos de Mitzrayim, pero hay que ver si Mitzrayim salió de nosotros, porque fue una cosa que muchos años de mucha mentalidad de esclavo, no nada más físicamente éramos esclavos, sino teníamos una mentalidad de esclavos, que eso es algo que hoy en día también la tenemos que seguir trabajando. De todas formas,
Hashem nos sacó de Mitzrayim, Hashem nos llamó Bni Bejorí Israel. Eso implica un amor tan grande. Hablamos el otro día de el Midrash ese tan interesante que Moshe Rabenu le dice al pueblo de Israel, vamos a salir de Mitzrayim, y los judíos le dicen, no podemos salir de Mitzrayim porque somos Obdei Avodah Zará. Y Moshe les dice, Hashem no se va a fijar en eso. Entonces, es decir, es un nivel de amor tan grande que tiene Hashem con el pueblo de Israel. Bueno, el Maharal de Praga trae que se toman 4 copas por las 4 Imaot, y diferentes, por ejemplo, también dijimos de que se toman 4 copas por las 4 cosas que una persona en la época del Bet HaMikdash traía un Korban Todá. Otra explicación es que es una persona que se salvó de una enfermedad, que salió de la cárcel, que cruzó el desierto, que cruzó los mares. 4 veces se dice la palabra kos en el sueño de Yosef, entonces esa es otra explicación. Y bueno, lo que nosotros dijimos es que kos, 4 veces la palabra kos tiene que sumar 430, que son los años que nosotros tendríamos que haber estado en Egipto, y que Hashem nos hizo un descuento y que contó estos 430 años, no técnicamente que estuvimos en Mitzrayim, sino que a partir del nacimiento de Yitzhak Avinu. Y lo relacionamos, el tema de tomar vino digamos, con una representatividad de salir de la esclavitud, porque el vino no se sabe bien de cuáles de los frutos se pecó en el Etzadat, pero una de las explicaciones que Jajamim dicen es que fue Gefen, la fruta prohibida fue uva. Entonces, la uva tiene esa situación problemática que hizo que la persona peque. El vino confunde, embriaga a la persona, y lo que nosotros hacemos es levantar estas... De hecho, no nada más eso, nosotros también dijimos de que cuando Yosef se descubre con sus hermanos, dentro de todos los regalos que le manda Yosef a su papá, le mandó, dice el Midrash, vino añejo, Yan Yashan le mandó. Le quiso decir que pese a que yo estuve aquí en un país donde es completamente, era el top de la asimilación, el top de la cultura, el top de lo más, digamos, de lo más new que existía en el mundo, Bejolofen, yo no me asimilé, sigo manteniendo ese vino añejo, sigo manteniendo la herencia que tú me dejaste. Es decir, el vino tiene por un lado esa connotación un poco negativa de que tanto se ha hablado en Purim, pero por otro lado el vino es un elemento que en la religión judía se utiliza para festejar, para elevar, para el Kiddush se hace con vino, la Abdalá se hace con vino, las 4 cosot se hace con vino, cuando una pareja se casa, cuando hay un Brit Milá, diferentes eventos se hacen y se conmemoran y se festejan con el vino, y el vino es un líquido que a nivel ya filosófico, a diferencia del agua, que es necesario el agua para vivir, y sin el agua no se puede vivir, pero el agua no tiene ni sabor ni olor, no sabe a nada. En cambio, el vino tiene esa parte del sabor. Entonces, el vino vendría a enseñarnos a nosotros la obligación que nosotros tenemos de investigar, de checar, de analizar las mitzvot que cumplimos, Vadai, que lo más importante es que cumplamos mitzvot, porque así Hashem dijo, sin ningún tipo de cuestionamiento ni ninguna cosa, pero es otra calidad de mitzvot cuando una persona cumple las mitzvot, cuando las entiende, cuando las comprende, cuando es parte de uno esa mitzvah, que si no fuera, tendría un sabor rico, para decirlo de alguna manera. Entonces ahora vamos a pasar al punto número 2 que se hace en la noche del Seder, que es Yahatz. Yahatz es partir la matzá, es algo partido, un pan partido. Ayer justamente una persona me estaba diciendo que a lo mejor decir que comemos, que después se queda en la que hará, se queda el pedazo más chico, el pedazo más grande, los llevamos y hacemos todo el evento de la Sicomar, que todas estas cosas se hacen otra vez para despertar a los niños y para que no se vayan a dormir, etcétera, etcétera. El Yahatz también tiene una representación espiritual. El Yahatz, algo Jajamim nos quisieron decir con el tema de que tenemos que partir la matzá.
se agarra la segunda matzá. La primera matzá no la vamos a partir porque es la matzá que se va a usar para el hamotzi. Y la tercera matzá ya sería en tercer grado. Entonces se parte la segunda matzá y se deja el pedacito chiquito en la que hará y el grande se lo esconde para el aficomán. Y hay diferentes costumbres en relación a esto. En algunas familias, no sé cada quien cómo hace, en algunas familias el papá esconde el aficomán y en un momento dado se hace el tontito y los niños le roban el aficomán al papá y se lo esconden ellos, y el papá luego ya está nervioso, ya va a ser hatzot y quiere empezar a comer el aficomán antes de hatzot, y los niños le dicen al papá, tú quieres el aficomán, tienes que darnos estos regalos. Está bien, tiene una simbolización también espiritual eso de que se acostumbra a que los chicos roben el aficomán. En algunas familias es al revés, el papá esconde el aficomán y espera que los niños lo encuentren. Cada quien con su costumbre. Hay costumbres que Bijlal dicen de que eso de robar el aficomán es algo que no es educativo. Entonces en algunos círculos no hacen nada con el tema del aficomán. Ni lo esconden, ni lo guardan, ni nada. Pero bueno, cada quien como hace su costumbre. ¿Cuál sería esta expresión? ¿Qué queremos decirle nosotros a Hashem? ¿O qué es educativo para nosotros que nosotros partamos el aficomán? Entonces, en primera instancia, partir el aficomán, partir una matzá, significa que la persona parta algo, es decir, algo que a uno le gusta mucho, vamos a decir las cosas que son físicas o lo que sea, que aprenda que hay que partirla, que hay que no todo lo que a mí me gusta corresponde que yo lo tenga que tener, y no, hay que aprender a partir. El partir generalmente produce dolor, los quiebres producen dolor, pero hay quiebres que son positivos y que si una persona aprende de ese quiebre lo hace a la persona que crezca, que se vuelva mejor persona cada vez. Ahora, vamos a tratar de entender bien qué es lo que Jajamim nos quisieron decir. Nos quisieron decir, cuando partas algo, en la partición de la matzá, hay un inyan de partir. Algunos acostumbran a partirla como la Kriyat Yam Suf, ¿no? Que es muy difícil que quede. Pero básicamente, si no se parte como el Kriyat Yam Suf, sí tiene que quedarse un pedazo más grande que el otro. El pedazo más chico es el que queda en la que hará. ¿Cuál es el motivo que el pedazo más chico se queda? Porque toda la noche vamos a hablar sobre la matzá. Sí, vamos a decir, se va a preguntar por qué esta noche comemos matzá, le vamos a decir a nuestros hijos, a Badimainu, y después vamos a llegar a la parte donde dice matzá zu, por qué la comemos y todo eso. Y la matzá es una representación del pan de pobres, ¿sí? A diferencia de lo que explicamos en Al-Ahmania, que ahí, ¿qué dijimos? Ahí, este es el pan de pobres, haciendo alusión al pan que comíamos en Mitzrayim. Pero durante todo el Seder ya no comemos más esa matzá en recuerdo al pan que comíamos cuando éramos esclavos, sino al contrario, la misma matzá que en Al-Ahmania simbolizó, este es el pan de pobres que nos daban a nosotros siendo esclavos. Ahora, con el correr de la Gadá, vamos a decir que este es el pan que nosotros salimos, que significa, que simboliza la liberación. ¿Por qué se hizo matzá? Porque salimos tan rápido que no hubo tiempo de que el pan fermente. Entonces, este pan, que entre paréntesis es una matzá que duró un mes, hasta el 15 de Iyar, cuando ya Hashem quiso empezar a mandar el man, entonces a la fuerza tuvo que hacer que la matzá se les acabe. Entonces los judíos dijeron, ¿y ahora qué vamos a comer? Entonces Hashem mandó el man, pero durante no es que comían nada más matzá, obviamente comían alimentos, todas las cosas que Hashem mandaba, pero como pan, técnicamente pan en el desierto, pues no les daba mucho tiempo ni opción de poder comer un pan fermentado. Entonces el pan pequeño, que es el que se queda en la mesa, es en alusión a que la matzá se llama lechem oni. Lechem oni es pan de pobres, y la persona Barminan que no tiene mucho para comer, parte lo que él come en trozos chiquitos, lo trocea, o troza, no sé. Troza su pan en partes chiquitas, entonces come poquitos
bocaditos. Esa es una de las respuestas. La otra de las cosas es que oni en hibrid también viene de la palabra onim. Onim en hibrid quiere decir responder, contestar. Entonces se pone esto en la mesa y se descubre la matzá porque es un lejem, es un pan, sheonim alab de barim arbe. Así dice la halajá, porque se habla mucho, se contesta y se pregunta mucho en respecto a esta matzá, ¿sí? Entonces, preguntando por qué, filosofiando, ¿no? Porque técnicamente entendemos que se deje la matzá de arriba entera y la segunda matzá partida. Pero filosofiando un poquito, nosotros sabemos que cada una de las tres matzot representan algo. Entonces, en las fundas de las matzot, algunos ponen, ¿no? Coel, Leví, Israel, ahí está escrito. Muy bien, hay más explicaciones. Jajamín también explican que la primera matzá representa a Abraham Avinu, la segunda matzá representa a Yitzhak y la tercera matzá representa a Jacob. La que partimos, en verdad, tiene una alusión directa a Yitzhak, porque Yitzhak tiene una relación directa con Pesaj. Primera cosa que Yitzhak se relaciona con Pesaj es que Yitzhak nació en Pesaj. Cuando vinieron los tres malajim a visitar a Abraham Avinu y le dijeron, ¿dónde está tu esposa? Y que Sara no sabía ni quiénes eran, entonces cuando le dijeron el año, hicieron una marca en alguna pared, en alguna tela, y dijeron, cuando el sol se ponga en este lugar el año que viene, entonces ya va a tener un bebé. Fue Pesaj. De hecho, ¿cómo sabemos? Porque Abraham Avinu, aunque no estaba dada la Torá, pero ellos cumplían toda la Torá, le dijo a la esposa, apúrate, Mari Belushi, Ugot, apúrate ya Ugot, que al final no se pudieron usar esas matzot, porque justo a ella le bajó cuando tenía 89 años, y pues, entre que se fue a limpiar y yo qué sé, esa matzá se hizo hametz y no se pudo usar. Pero hay una relación también más filosófica y más directa de Yitzhak Avinu con la Geulá de nosotros en Mitzrayim, y es que en verdad nosotros deberíamos estar en Mitzrayim, deberíamos de haber estado en Mitzrayim técnicamente, viviendo en Mitzrayim 430 años. Ahí así Hashem le dijo a Brit Ben Abetarim, dijo, Abadum Beinota Marba Meochana. Pero Hashem nos hizo un descuentito y contó estos 400 años a partir del nacimiento de Yitzhak. Entonces nosotros técnicamente vivimos en Egipto 210 años. De esos 210 años sufrimos mucho, 86 años de los 210. Pero en verdad tendríamos que haber estado ahí sufriendo 400 años. Entonces, como Hashem, Hishevet Aketz, Hashem pensó en el Galut Mitzrayim desde el nacimiento de Yitzhak, entonces nosotros estos años se lo debemos a Yitzhak. Entonces la matzá que partimos en Magid es la matzá que representa a Yitzhak. Pero al margen de eso, es un midrash que una vez contamos, Yitzhak tiene una relación muy directa contra la Geulá, contra cuando venga el Mashiach, que la Geulá de Mitzrayim tiene cosas muy parecidas a la Geulá que va a ser cuando venga el Mashiach. ¿Cuáles? Entonces hay muchísimos midrashim que hablan conversaciones que Hashem va a tener con los Sabot, con las Neyamot de los Sabot, cuando venga el Mashiach, o situaciones que van a pasar cuando venga el Mashiach. Entonces hay un midrash muy interesante que dice que antes de que venga el Mashiach, a lo mejor ahorita, Hashem va a ir con Abraham Avinu y le va a decir, Baneja Jatú, tus hijos pecaron. Entonces Abraham Avinu, cosa que nos va a llamar mucho la atención, que siempre es nuestro defensor number one, porque Abraham Avinu representa a Gesed, le van a decir, si Baneja Jatú, si Bnei Israel pecó, que la paguen, ¿no? El que la hace, que la pague. Está bien. Misteriosamente, Hashem se va a brincar a Yitzhak y va a ir con Jacob. El Midrash dice que va a ir con Jacob porque dice, Jacob me va a entender mejor, dice Hashem. ¿Por qué? Porque Jacob Mashallah tuvo muchos hijos. Hubo bronca entre los hijos. Entonces, él sintió en carne propia eso, lo que es Tsar Gidul Banim. Entonces, él me va a entender mejor. Va a ir Hashem con Jacob Avinu y le va a decir, Baneja Jatú. Entonces, Jacob Avinu, ¿qué va a contestar? Pues que la paguen, ¿sí? Si pecaron, que la paguen. Hashem, obviamente, no es la respuesta que está esperando de un líder de Am Israel. Entonces, Hashem quería que alguien reaccione, como por ejemplo Moshe Rabbeinu, ¿no? Que diga, no, ¿cómo puede ser?
Entonces va a ir con Yitzhak y misteriosamente Yitzhak lo va a confrontar a Boreolam y le va a decir, Baná y Veló Baneja, es decir, ¿cómo estás llamando a tus hijos? Es cuando nos peleamos, ¿no?, con nuestro esposo y vamos y le decimos, tu hijo hizo tal cosa. Entonces, Yitzhak va a decir, mis hijos no son tus hijos, tú nos llamaste en muchos lugares de la Torá que somos los hijos de Hashem. Vamos a hacer una cosa, estás muy molesto, Boreolam, porque el pueblo de Israel hizo Averot. ¿Cuántas Averot sof kol sof puede hacer un yehudí en el día? A ver, ¿cuántas horas hay en un día? 24. De las 24 horas, 8 horas tenemos que dormir. Ahí no pecamos, si estábamos durmiendo no pecamos. Las 8 horas en que comemos y tenemos que hacer nuestras cosas, se fueron. Big deal, ¿cuánto queda de la vida de un yehudí que tiene para poder pecar? 8 horas. Eso, entonces es 1/3 de la vida de los Yudim. ¿Y tú no puedes soportar 1/3 de la vida de los Yudim que pecaron? Vamos a decir que tú no puedes soportar, vamos a hacer 50-50. 50 míos, 50 tuyos, yo cargo con 50, tú cargas con 50. Y eso a Hashem le va a dar mucho gusto. Entonces, muy interesante, si analizamos, no tenemos tiempo de analizar todo el Midrash, pero ¿de quién menos hubiéramos esperado que reaccione así? De Yitzhak, ¿no? Porque Yitzhak en nuestra cabeza, Hazán nos dice en Yitzhak, en la Sefirot, ¿qué representa? Din, Geburah. Entonces, nosotros en nuestra cabeza, ¿qué asociamos? Geburah con seriedad, hasta filo con enojo a lo mejor, ¿no? Y no es así, Geburah es estrictez. Obviamente que Yitzhak representa no se puede decir el desequilibrio, pero too much estrictez que vemos, porque en verdad si analizamos la Torah vemos que Yitzhak aparece muy poquito, muy poquitas cosas vemos que el de Abraham salió, iba a convertir a la gente, tenía un centro de Kiruv, y Sará para mujeres, eran así, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama este lugar en Israel? Como Idabrut, o así lugares que hacen Kiruv muy grandes. Yitzhak lo vemos muy recluido en sí mismo, pobrecito. Yitzhak también se quedó ciego, entonces como ciego se quedó aislado, la verdad. No es rígido con los demás, es rígido con sí mismo. Con todo. ¿Te acuerdas en Sfirat HaOmer cuando estudiamos el año pasado? Sí, lo complicado, digamos, lo negativo de Gurá es eso, que uno es rígido con uno, que bueno, pero también es rígido con todos. Entonces hay que llegar al equilibrio, que es Jacob, ¿no? Que es Mida de Tiferet, que es el equilibrio entre Gesed y Geburah. Pero en este caso, justamente, que Yitzhak es una representación de Gburah, es una Gburah que hay que entenderla bien y tiene una relación muy directa con la fiesta de Pesaj, que aparte de ser una fiesta de libertad y de Machá y de un montón de cosas, ahora vamos a ver en la Agadá, es una fiesta educativa, ¿no? Porque todas las cosas que se hacen en el Leila Seder se hacen para llamar la atención, para que los niños estén despiertos. De hecho, la semana pasada cuando hablamos de Kiddush dijimos que la primera alajá en el Simán Taf Ayin Bet que habla sobre Pesaj dice, apenas puedas, ve a tu casa a hacer Kiddush rápido, no te detengas platicando con los amigos ni nada, porque no vaya a ser que los niños se te duerman en la mesa, ¿sí? La verdad es que eso tiene que aplicar más para nosotras, que estamos agotadas, ¿no? Que no nos dormamos en la mesa, pero jajamim, y reparte dulces, haz todo lo que parecería que no aplica una seriedad que implica lo que es Leila Seder, que es Leil Shimurim, que es esa noche tan grande que hablamos que representa Pesaj, donde Hashem baja con todos los malajim, tiene niveles de espiritualidad muy, muy grandes. Jajamim dicen, haz cosas para que los niños estén despiertos y todo eso. Y justamente en la noche de Mitzrayim, en Leil Yetziat Mitzrayim, cuando salimos de Mitzrayim, es cuando se cumple lo que Hashem hizo el pacto con Brit Ben Abetarib, y eso se representa justo a lo que es Yitzhak Avinu. Entonces, estos tres niveles que dijimos que es Abraham, Yitzhak y Jacob, también representa lo que es Cohen, Leví y Israel. ¿Y qué hacemos nosotros? Agarramos el pedacito de Leví y es el que partimos. El pedacito de Leví, ¿qué es Leví? Leví es los que hacían la función de limpiar el Betamigdash. No eran los Kohanim,
tenían un nivel espiritual muy grande, pero era, vamos a decir, un nivel del medio entre lo que es el sacerdocio, que implica como que estar 100% al servicio de Hashem. También los Levín, porque los Levín tampoco tenían pedacito en Eretz Israel, es cierto, pero hacían un trabajo un poquito de un nivel más bajo, sin llegar tampoco a lo que era el pueblo, vamos a decir, a lo que es normal. Entonces, también a lo mejor esa es una representación de lo que quiere decir, de lo que simboliza partir la matzá de Yitzhak, que es también la matzá que representa a los Levim. Ese, digamos, equilibrio de lo santo, de lo espiritual con lo físico. Vamos a decir, si tendríamos, no es así mamash, pero si tendríamos que dibujarlo de alguna forma, el Cohen es 100% de Hashem, el Israel es 100% en mitzvot del diario, el que trabaja la tierra, el que se ocupa de eso, y el Leví es como está between los dos, ¿sí? Entonces, lo que nos quiere enseñar a lo mejor un poquito la Agadá es, el Baal Agadá y la noche del Seder, es que esa parte tuya la tienes que partir, y tienes que saber que tienes un cuerpo y tienes un alma, y tu función es estar en ese continuo conflicto y cómo vas a hacer para poder evaluar ambas cosas, ¿sí? Entonces eso es vamos a decir, lo bonito que tiene Yahatz ahí en la partición de la matzá, ¿sí? Entonces, estas representaciones vienen a enseñarnos a nosotros que la persona tiene una obligación moral de saber en dónde está parado, ¿sí? Ahora, ¿por qué me fui a Yahatz y no dije nada de Urhatz? Tenía que haber dicho algo de Urhatz. Perdón, el orden. Nosotros planteamos la semana pasada de que Urhatz, ¿qué significa? Nos lavamos las manos para hacer netilat sin verajá, para remojar el carpaz. ¿Pero qué quiere decir lavarse las manos? Lavarse las manos tiene dos implicaciones. De hecho, en la noche de Pesach nos lavamos las manos 2 veces, ¿no? Acá en Urhatz con el motivo del Litvol el carpaz, y la segunda vez ya es cuando nos hacemos Netilat Yadayim. Son 2 niveles de lavarse las manos diferentes. El segundo nivel es más espiritualmente más alto. Pero Urhatz, que significa lavarse las manos, tiene 2 connotaciones. La connotación número 1, que es purificarse, ¿no? Yo me ensucié las manos, me las lavo. Lavarse las manos, ¿sí? Lo que es Urhatz, es superficialmente, ¿por qué? Porque cuando una persona va a comer con la mano una comida que la remoja con suficiente agua, que se estibuló bemashke, con algunos tipos diferentes de líquidos, entonces requiere hacerse netila, exacto. ¿Qué es en el aspecto espiritual lavarse las manos? Quitarse lo sucio, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lógica? La lógica indicaría que si yo me tengo que lavar, primero me lavo y después hago kiddush, ¿no? Si la implicación es lavarse por algo que me tengo que quitar lo sucio, y así es el orden, ¿no? Surmerra, va a hacer todo, primero saco lo malo y después hago lo bueno. En Pesach no es así. Entonces dice el Ben Ish Chai, lo dijimos la semana pasada, en Pesach tenemos un nivel espiritual tan grande que no necesitamos llegar a lavarnos las manos para acercarnos a Hashem. En Pesach hacemos diferente. En Pesach hacemos primero Kadesh y después Urhatz. Primero me elevo y después me lavo las manos. No necesito, mi nivel de suciedad no implicaría que mi nivel de suciedad es un condicionante para acercarme a Hashem. Esto, digamos, es lo que vendría a enseñarnos espiritualmente. Pero otra cosa es la explicación de que lavarse las manos también a veces significa indiferencia. Y esa es la parte, digamos, negativa que no tenemos que permitir cuando nos lavamos las manos. Cuando nos lavamos las manos, no debemos permitir llegar a un nivel de lavarnos las manos, considerar de que no es mi problema, ¿sí? Una situación que compite a Am Israel en general, todos somos un solo cuerpo, no podemos decir nos lavamos las manos. Nosotros en alguna ocasión comentamos una Gemara que habla, que dice que había el rey Anai, era un rey, no era buen rey,
y estaba casado con la reina. Y una vez empezó una discusión entre ellos, ¿qué carne es más rica? ¿Si la de becerro o la carne de cabra? Entonces empezaron a discutir y al rey se le ocurrió y dijo, ¿quién sabe mucho de culinaria? El Cohen, porque el Cohen hace corbanot, y cuando él en algunos corbanot les toca comer la carne, que nos diga él. Entonces el rey Anay opinaba que la carne de becerro, de keves, es más rica, perdón, que la carne de cabra es más rica, y la reina decía que la carne de keves es más rica. Entonces fueron con el Cohen. El Cohen, estamos hablando en una época de los romanos donde el pueblo de Israel no estaba espiritual. Esa era la discusión de la pareja. La pareja decía, yo opino así, pero tiene que haber una verdad, ¿sí? Se supone que tiene que haber algo que es más rico que el otro. Entonces el rey dijo, vamos a preguntarle a un experto, ¿sí? Entonces, ¿quién a los ojos de un rasha puede ser un experto? Un Cohen. El Cohen, ¿qué sabe de carnes? Está volando, es como todos los masiot que cuentan, ¿no? Del Rab Haim. Alguien comentó en la casa que la esposa le tenía que recordar qué verajá jaroná tenía que decir, porque él no le sabía, tipo la comida para él estaba en otro rango, ¿no? Entonces él no ponía atención de que le decían. Hay como varios detalles sobre la vida de él que él decía, no quiero esforzar mi cerebro para cosas que no lo necesiten. Si puedo apoyarme en el conocimiento de otra persona, ¿para qué gasto mi cabeza? Por ejemplo, el yerno, justo la semana pasada, el martes pasado, contó que a él parece que cuando le dieron su departamento, el departamento que habían escogido, no sé si para comprar o para rentar, justo Mina Yamay fue en el mismo edificio donde vivía una hermana de Rab Haim. Entonces el consuegro, cuando fueron a ver con Rab Haim el departamento, le dijo, ¿cómo? Acá vive tu hermana. Entonces le dijo, ¿ah, sí? Y el otro se quedó choqueado, dice, ¿no sabes dónde vive mi hermana? ¿Nunca vienes a visitar? Le dice, sí, a veces nos vemos, pero no memorizo la calle. Entonces dice, ¿cómo? No entiendo. Entonces dijo, lo que no necesito, como que él tenía un cernidor en su cabeza, lo que no necesitaba aprender, no le interesaba aprender. Pero bueno, no sé, aquí vino, ¿a qué dije esto? ¿Por qué fueron con el Cohen a aprender? Porque él entendió que el Cohen como prueba diferentes tipos de carnes, de becerro, de cabra, de benyoná, de gallina, de paloma, de lo que sea, sabe cuál le gusta más a él debe tener razón. Se lo llamaron y el Cohen Gadol, ese dijo, por supuesto que la reina tiene razón, y la carne de carnero, de vaca, es más rica que la carne de cabra. ¿Cómo sabes? Le preguntó el rey. Porque los korbanot que Hashem nos dice en el korban tamid que se hace todos los días, ¿de qué se hace? ¿De qué ves? De takeves a ejata hace baboker, de takeves a shenita hace benarbain. Entre paréntesis, esa era una burrada del Cohen, porque se podía hacer también de cabra. No, Hashem no se fija en esas cosas, no tiene ese el motivo. Pero él se equivocó y le faltó el respeto al rey, porque él hizo así con la mano derecha, como diciendo, qué tontería está diciendo el rey. Entonces el rey se molestó por esa falta de respeto y le dijo, córtenle la mano derecha al Cohen como castigo porque él hizo así con la mano derecha, entonces él merece un castigo. Entonces el Cohen sabía que si le cortan la mano derecha no puede hacer la sabodot en el Bet HaMikdash. Entonces, cuando vino el señor a ejecutar la orden del rey, lo yojateó, le pagó soborno y le dijo, ¿sabes qué? Entiendo que tienes que hacer lo que el rey dice, es verdad. Córtame la izquierda, no me cortes la derecha. ¿Está bien? Entonces le cortó la izquierda, pensando que el rey nunca se va a enterar de esto, pero el rey se enteró. Entonces el rey se molestó, le dijo, ahora le cortaste la izquierda, ahora le cortas la derecha. Entonces los jajamín dijeron, algo tiene que haber, si este señor pobrecito recibió un castigo que le corten ambas manos, algo hizo mal con las manos. Entonces nosotros asociaríamos que robaba, qué cosa. Jajamín vieron de que este Cohen era un Cohen que cuando hacía la sabodot del Cohen Gadol usaba guantes. No vaya a ser que él se ensucie las manos con la sangre, le daba asquito. Entonces los jajamín dijeron, un Cohen que usa guantes merece que le corten las manos. ¿Qué simbología tiene? Simbología es que es un Cohen. ¿Qué representa el Cohen en Am Israel? Es el responsable
de ser el enlace entre el pueblo de Israel y Hashem en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash, ¿qué hacía un Cohen? Yo quería llevar un corbán, yo no lo podía hacer sola, tenía que ir con el Cohen. El Cohen era la vía de amor y de comunicación entre la persona y Hashem. Este era el Cohen. ¿Qué tiene que ser un Cohen? Un Cohen tiene que ser alguien que esté lleno de amor. Por eso son los Kohanim los especialistas en bendecir al pueblo de Israel. Veyasem leja Shalom. Un Cohen que no es un vehículo de paz, que no está consciente que en su liderazgo como líder del pueblo de Israel se tiene que ensuciar las manos. Literal, ensuciar las manos, y ensuciar las manos no en un contexto negativo, sino en un contexto de acercar a la persona a Hashem. Y en lugar de ensuciarse las manos, usa guantes. Ese no es un Cohen. Entonces, la de Urhatz es una indirecta a nosotros, te tienes que lavar, obviamente que hay que lavarse, y es un requisito para poder llegar a Karpaz, pero tienes que tener cuidado de no lavarte en lugares que no te tienes que lavar. Es decir, no te desvincules, no te desintegres del pueblo de Israel. Ahora, ¿dónde es? Rabbi Tzadok HaKohen Milublin solía decir de que las cosas en la Torah se pueden aprender en la primera connotación que la Torah habla sobre esas cosas. Y si buscamos en la Torah el primer lugar donde habla de la raíz etimológica de Urhat, que es Resh, Het y Tzadik, Lirhot, lavarse, ¿es con quién? Con Abraham Avinu. Abraham Avinu dijo, pasen, cuando vinieron los invitados, los árabes, les dijo, Berrahatzu et raglechem, ¿sí? Lávense. Entonces, la idea de lavarse es que es quitar la bodazara, eso es una purificación. Eso es lo que quiere enseñarnos Jajamín, ¿sí? Y como dice, Yukachna me'atmaim, tomen poquita agua. Entonces, él no sabía que estos eran ángeles, él pensaba que ellos eran pecadores, pero de todas formas, ¿qué les dijo? Lávense, pasen, es decir, no quería meter a bodazara en la casa, obviamente que no, pero tienes la posibilidad de, aunque seas un pecador, lavarse y poder mejorar como persona, quitar esa abodazara, ¿perdón? Recibir, exactamente, ¿sí? Entonces, también nosotros, que Pesaj es una fiesta de redimisión y de salirse de los cabales, tenemos que saber que afilu, cualquier nivel que la persona se encuentre, tiene la posibilidad de Urhatz. Está Kadesh y está Urhatz también, tiene la posibilidad de salirse de esos malos hábitos que una persona a lo mejor adquirió durante todo el año. Ahora sí, pasamos rápidamente a Karpaz. La verdad es de que el Karpaz no tiene ni pies ni cabeza hacer el Karpaz. No es alajá, es una costumbre. Y técnicamente, ¿qué es Karpaz? ¿Qué quiere decir la palabra Karpaz? Es una verdurita. Nosotros lo usamos como apio. Algunos ashkenazim ponen cebolla, algunos ashkenazim ponen papa. Es una verdura, Karpaz es una verdura. ¿Qué tienes que decir de esa verdura? La fuerza tiene que ser una verdura que sea adamá. ¿Para qué? Porque ahora vas a decir adamá. Y como es todo un issue decir verajot, están adentro de la comida, no están adentro de la comida, y después vamos a tener que decir el maror. Y el maror no es tanto comestible tampoco. Entonces, Jajamín dijeron, ¿sabes qué? Cómete una verdurita adamá, que sea la misma verajá que el maror, para cuando comas el maror, afilu que después, ¿no? Vamos a comer el maror más adelante, sacas lidejova al maror. Entonces ya dices adamá por las dos cosas. Ahora, para no meterte en problemas de si hay que decir por nefashot, no hay que decir por nefashot, porque tampoco no hay un tema de que si no te hiciste netilá, comas a propósito cosas para leer bot vibrajot, y menos en la noche del seder. Entonces come poquitito. Entonces, como tienes que comer Karpaz, entonces se remoja el Karpaz en agua con sal, que representa las lágrimas de los Yudim. Ahora, ¿por qué se llama Karpaz y no se llama yerek o verdurita o otra cosa como lo quieras llamar? Porque tiene dos explicaciones. Karpaz es un juego de palabras que si separamos te da parej samach.
¿sí? Que Samach, que es 60, quiere decir 600.000 Yehudim, trabajaron pares, trabajaron muy, muy duro. Otra explicación es de Carpaz, que también es un notricón de Kutonet Pasim, ¿sí? La camisa, la Haf de Kutonet, y Pasim de Carpaz, la camisa de Yosef, que empezando ayer, cuando lleguemos al Manishtana, vamos a ver qué tiene que ver Yosef. Ya relacionamos Yosef con Pesach, que dijimos de que uno de los motivos que se toman 4 copas es porque Yosef, cuando interpretó el sueño del ministro de bebidas, en esa parte de la Torá dice 4 veces la palabra kos. Pero Yosef también tiene otra relación con Pesach, que es que a Yosef, cuando lo vendieron de esclavo, Tavlú, remojaron su camisa, le quitaron su kutonet pasim y la mojaron con sangre, se la llevaron al papá y le dijeron al papá, reconócela, a ver de quién es. Vamos a verlo más adelante, pero aquí lo que los jajamim dicen, básicamente el carpaz se hace para que los niños pregunten. Es el único motivo real, bueno, fuera de lo que dijimos de la dama y no sé qué, es el único motivo. De chiste, también el Admur de Rahmeserivka dice que Carpaz es Roshete Bot, Klal Rishon Pe Sagur. Primera regla, mantener la boca cerrada. Es decir, incluso en Pesach, que es una mitzvah hablar mucho, pero esa mitzvah hablar mucho ¿de qué? De Yetziat Mitzrayim. Ten cuidado con lo que vas a sacar de tu boca, ¿sí? Entonces eso es, dijimos Kadesh, dijimos Urhatz, y ahora viene Carpaz. Pero nada más yo quisiera detenerme en un punto, que es la verajá de Boré Peri Adama. Adama en hibrid significa tierra. ¿Por qué el ser humano también se llama Adam? El ser humano, la humanidad en la Shona Kodesh, que es un idioma tan rico, tiene varios sinónimos. Lo que conocemos es Adam, Enosh, Geber e Ish. ¿Sí? Son 4 sinónimos que simbolizan al humano como Ben Adam. Entonces, el nivel de Adam, podemos decir, es de todos los otros nombres, Enosh, Geber e Ish, es el que simboliza el nivel más bajo de la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿por qué se llama, por qué Adam Arishon se puso el Adam? Porque Mina Adama Lukachtai, ¿sí? Yo soy de la tierra, que es el ser humano que era en un principio, era lodo, era tierra con agua, entonces yo soy de la tierra. Pero hay otra explicación que Jajamín traen en el Tanaj también. Adamá, si le cambiamos los puntitos, no es Adamá, es Adamé. Adamé es yo me voy a parecer, le damot es parecer. Y ahí es el punto que yo quiero llegar. La persona puede escoger en su vida si quiere cargar con el paquete que él es Adamá o si él quiere cargar con el honor y con el privilegio de llamarse Adamé. ¿Tú cómo quieres ser en tu vida? Tú te quieres ver en el espejo y cuando te ves en el espejo quiere decir, ¿qué soy? ¿Soy un cacho de tierra? Y como cacho de tierra no merezco nada, no merezco ni respeto, no merezco ni valoración, no merezco nada porque soy un cacho de la tierra. Oh, cuando me veo en el espejo digo, Adamela Elión, yo soy un pedacito de Hashem caminando, que tengo un cuerpo, pero tengo un gele que lo cambia mal, mamás, tengo un pedacito de Hashem, que mamás es un pedacito de Hashem y que me representa. ¿Qué es lo que yo me quiero ver a mí? Eso es una cosa que es libre albedrío de cada uno. Y Boré Peri Adamá, a lo mejor Jajamí me escogieron Dafka, que sea Berajá Adamá y no sea Etz, y no sea Gefen, y no sea otra de las Berajot, obviamente técnicamente por el Marores, ¿no? Pero también esta puede ser una enseñanza para nosotros, para decirte, cuando tú agarres el pedacito de apio, de papa o de cebolla, y vas a decir Adamá, piensa y evalúa, esa Adamá, ¿qué es? ¿Adamá o Adamá de Adamé? Es cada quien tiene que verse así como cada quien quiere y como cada quien quiere permitir que las cosas de uno le afecten a uno. Eso es algo, obviamente que es muy fácil sentarme aquí a decirlo, hay que trabajarlo y hay que tener mucha emuná en Hashem, vejule, pero lo que Hazán nos quieren decir es eso, cada quien se puede ver como
como cada quien quiere verse. Para eso cuentan un maasé, que una vez ya lo dijimos aquí, del Baal Shem Tov, que había una persona, un Hasid del Baal Shem Tov, que se le metió en la cabeza que él quiere ver a Eliyahu Hanaví. Duro y dale que quiere ver a Eliyahu Hanaví, quiere ver a Eliyahu Hanaví. Entonces fue con el Baal Shem Tov y le dijo, jajam, me cuido, soy un tzadik, soy espiritual y todo, y hago mucha tefilá que se me presente Eliyahu Hanaví, no se me presenta. Entonces agarró el Baal Shem Tov y le dijo, mira, te voy a dar una dirección. En la calle tal y tal del pueblito tal y tal que está muy, muy alejado, ve ahí a pasar la noche de Leila Seder y ahí vas a encontrar a Eliyahu Hanaví. Pero hay una condición antes. Tienes que llevarte todas tus necesidades de Leila Seder, todo, la matzah, y bastante, porque la familia donde vas a encontrar a Leila Seder es familia que es muy pobre. Entonces tienes que llevar todo el equipo de cosas. Entonces llegó hasta el pueblito, un hoyo ahí en el pueblito alejado de toda sociedad, de todos lados, y llega a ese pueblito, encuentra la calle, golpea la puerta y dice, ¿puedo pasar aquí la noche del Seder? Las 2 noches del Seder. Y la señora le dice, yo encantada, pero no tenemos ni nada, no tengo nada para comer. Le dice, no te preocupes, yo traje todo. Entonces está él, todos comen, los chicos. No soy buena para describir, como hacen, ¿no?, los rabanim, que son oradores, que te cuentan un cuento de 3 minutos en 20 minutos, no. Entonces, la alegría tan grande de los niños, de la señora, del señor, que Baruch Hashem, Boreolam, los salvó y les trajo vino y les trajo matzot y nuez y carne y pollo y todas las cosas que se requieren para el Seder. Entonces ahí está el señor, termina la noche del Seder, al otro día van en la mañana al Knis, está esperando Gilui, Shel Eliyahu, y no aparece Eliyahu Hanaví, no aparece, muy decepcionado, terminó Yom Tov. Él aparte se sacrificó porque dejó a la familia y todo. Está bien, regresa con el Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov, y le dice, ¿y cómo te fue? Jajam, no apareció Eliyahu Hanaví. Entonces le dice, vas a tener que volver a ir para los otros días de Yom Tov. Entonces dice, bueno, va a ir a los otros días de Yom Tov, pero y antes de que llegue a la casa de Yom Tov, la casa de esta señora, de esta familia, se queda oyendo en la ventana, y el señor le dice a la señora, los primeros días de Yom Tov, Baruch Hashem, tuvimos mucha verajá, y ahora no sé qué va a pasar. Entonces le dice la señora, le dice, ¿qué piensas que no sé qué va a pasar? Nosotros tuvimos el zhut de que venga Eliyahu Hanaví a traernos las cosas, y ahora también va a venir Eliyahu Hanaví y nos va a traer las cosas. Dicho y hecho, él se sentó, pero él no entendió el mensaje. Entonces, cuando regresa con el Baal Shem Tov, después de Yom Tov, le dice, ¿y? No, tampoco. Entonces le dijo, ¿oíste esa conversación que tuvo el señor y la señora? Le dice, sí, pero yo no soy Eliyahu Hanaví. ¿Quién sabe? Le dijo el Baal Shem Tov. Tú cuando te ves a ti haciendo estas cosas, para ti, no eres tú Eliyahu Hanaví. Para ellos, representaste ser Eliyahu Hanaví. ¿Cómo te ves? Y lo que haces, ¿no? Que tus actos, ¿qué ameritan? ¿Tus actos es Adamá o tus actos es Adamé? Y eso es lo que simboliza la verajá de Adamá. Pero bueno, el carpaz lo que hay que hacer es remojar con agua y sal. Y agua y sal que representan las lágrimas, pero vamos a hablar de la parte positiva. El agua, nosotros sabemos, Ein Maim, en la Torah, ¿sí? El agua representa la parte espiritual, es remojar nuestra materia con el espíritu. Ahora sí, Yahat, ya hablamos de Yahat, no sé por qué me lo brinqué. Yahat es la capacidad de romper, y yo aumentaría también, hablando un poco ya no en una parte religiosa, sino en una parte emocional, es que a veces hay que saber, lamentablemente, ojalá que nadie nunca pase, pero cuando uno pasa por un quiebre y pasa por una crisis que uno se rompió, tiene que saber que Hashem también está con uno en ese yahat, en ese quiebre, y después de yahat que viene Magid. Ese yahat, ese rompimiento, ese quiebre, viene a Magid, viene a Leagid, te viene a enseñar algo, y que en ningún momento la persona tiene que sentir que Hashem se olvidó de uno, Hashem azabani, Hashem está
lejos de uno. Al contrario, justamente en esos momentos de quiebre es donde una persona tiene que saber que Dafka Hashem está con él. No me acuerdo si lo conté aquí o fue en mi casa un más, sé que me contaron, que no pasó hace mucho, contó un alumno de un rab americano que él estudia en Baltimore, vive en Baltimore. Ustedes saben, en Baltimore es una ciudad que no sé, quedará, es en Maryland, queda, me parece que a 2 horas en coche, 3 horas en coche de Nueva York, no sé, es un pueblito donde está la yeshiva más famosa, es la yeshiva de Ner Israel, donde varios bajurí mexicanos han viajado, donde ahí se hace el camp, ¿no? ¿Cómo se llama este? Oraner, no sé qué, todo eso. Pero bueno, es una ciudad también de gente americana. Y este muchacho le contó al rab, que contó el maase, una cosa que le pasó a él en su familia. Su abuelito había quedado viudo y el abuelito se volvió a casar en segundas nupcias con una señora. Se fueron a vivir a Baltimore. La señora sola, Shabbat, ¿qué hace? Shabbat en la mañana, va al Knis, ¿no? Entonces, le tocó varios Shabbatot en la mañana que en el Ezrat Nashim ve que está apoyado en la mesa una coracha con el nombre de alguien, con tefilín, y siempre la ve en la misma posición la coracha, es decir, es una coracha de alguien, que ese alguien no la está usando. Entonces ella supuso que es una coracha que a alguien se le olvidó o que la está buscando y que se le perdió. Entonces puso Modaot a ver quién conoce esa familia. Hasta que alguien le dijo, puso su teléfono, encontré la coracha. Dice, no, esta es una familia que hace un tiempo ya se fue de Baltimore, ya no viven más acá. Ah, más a mi favor todavía, deben estar volviéndose locos buscando esta coracha. Entonces empezó a investigar la señora el teléfono de esta familia, le dan el teléfono, llama por teléfono y le contesta una señora. Hola, soy Mrs. Friedman. No sé, soy Mrs. Friedman, te quiero contar que yo suelo ir los Shabbatot al Knis de esta yeshiva y está aquí la coracha de Moshe Friedman aquí. Me imagino, debe ser tu esposo, debe ser tu hijo, no sé, me imagino que debes estar como loca buscando la coracha. Acá está, cuando quieras, pasa o dime tú dónde estás viviendo para que yo pueda mandarte la coracha. Y se hace un silencio del otro lado de la línea, muy incómodo. La señora empieza a decir, bueno, y la señora empieza a llorar y le dice, perdón, se incomodó mucho, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando? Entonces le dice, estos tefilín pertenecen a mi hijo, pero mi hijo hace unos años decidió que ya no quiere ponerse más tefilín. Entonces dejó los tefilín ahí en la yeshiva y ya no toma. Pero hoy, hace unas horas, mi hijo me llamó por teléfono, mi hijo ya no vive en la casa, me llamó por teléfono y me dijo, él está viviendo ahora en California. Estamos hablando Nueva York, Baltimore, de este lado de la costa, del otro lado de Estados Unidos, que empezó a ir a Shiurim de Torah y no sé qué, y Baruch Hashem, Itchazek, y se empezó a poner más serio en la religión, y decidió a empezar a ponerse tefilín, y no sabe dónde están sus tefilín. Pensó que yo me los llevé conmigo cuando nos cambiamos de casa, pero yo no los tengo los tefilín. Y tú me estás marcando 2 horas después diciéndome que tiene los tefilín. Es decir, Bni Mejor Israel, Hashem, no lo va a dejar al chico ahí. Si quiere poner tefilín, ahí están los tefilín. Nada más tienes que pedir que te los quieres poner. Y eso es lo que Yahatz nos viene a enseñar a nosotros. Frente a cualquier quiebre, tenemos que saber que somos Bni Bejorí Israel y que Hashem nos quiere mucho. Y de hecho, el primer indicio de Galut Mitzrayim, de Geulah de Mitzrayim, fue en un pacto que Hashem hizo con Abraham Avinu partiendo animales y pasando en el medio. Sirdavka en la partición está donde Abraham Avinu pasó junto a Hashem y Abraham Avinu se preocupó en esa partición. Dice el pasuk ahí que bajó una oscuridad muy grande y muy profunda y Abraham Avinu dijo, este es el Galut, ¿qué va a pasar con los Yudim? Y Hashem le dijo, tú no te preocupes, yo estoy con los Yudim en todo momento y en toda situación. ¿Sí? Entonces, las personas tenemos que saber que esta es una noche donde las particiones son curadas y los de las particiones, toda la vida son curadas, donde las particiones también tienen un significado especial. Esta misma noche, la noche de Pesaj, fue la noche también que Yitzhak bendijo
a Jacob, que él pidió, él se equivocó, digamos, pensó que si va a bendecir a Esaú, iba a estar todo bien, y le dijo, ven, dame un beso, te voy a traerme algo rico para comer, para que haya buena onda. Es la noche del Seder, ¿sí? Él nunca se imaginó que al final las cosas van a ser tan distintas a lo que él pensó, gracias a la intervención de una mujer. No, mentira. Gracias a que Hashem así quiso hacer las cosas. Y Yitzhak todo el tiempo, ese mismo Yitzhak que dijimos que es Midata Geburá, todo el tiempo, ¿cómo le habla a Esaú? Vení, vení, hijo mío, chiquito, ven, dame, te voy a bendecir. Y fue la noche del Seder cuando Yitzhak llamó a Esaú y le dijo, ¿por qué te quiero bendecir Dafka esta noche? Dice el Midrash, porque Yosef en Ruach HaKodesh dice, así dice Pirkei de Rabbi Eliezer, Alayla Azeh a Elionim Ombrim Shira. Esta noche los malachim dicen un canto, y esta noche tesoros grandes se abren en el Shamaim. Es decir, hay mucha abundancia de verajá que Hashem está esperando dársela al pueblo de Israel. Entonces yo quiero aprovechar esta noche para bendecirte, ¿sí? Y al final, todo lo que pasó, ¿sí? Entonces, de hecho, ¿cómo sabemos que también fue esta noche? Porque la Torá dice que cuando Rivka le dice a Jacob, disfrázate de Esaú, le vas a traerle a papá dos animalitos, Shnek de Isim, ¿no? Dos. Uno, Rashi que dice, uno por Corban Pesach y otro por Corban Hagigah, que es el Corban que se hace en todos los Yamim Tovim. Entonces, estos son indicios de que era en Pesach, ¿sí? Entonces, toda la connotación que tiene esa noche de que le trajo vino y que Hashem hizo un milagro que apareció un vino ahí, nosotros también tomamos vino. La cosa es de que en la situación de Pesach de esa vez, que parecía que todo iba a salir mal y al final se volteó todo y Baruch Hashem Jacob con mucha facilidad consiguió la carne, y con mucha facilidad se disfrazó, y con mucha facilidad el papá le creyó, y con mucha facilidad recibimos a Israel esas verajot. Es la misma noche que Hashem va a hacer que con mucha facilidad de Hashem cada quien encuentre su Yeshua de lo que cada quien necesita. ¿Y cómo es a veces esa Yeshua? Partiendo y sin saber. Yitzhak era ciego, Yitzhak lo tocó. Dijo, está rara la cosa, ¿no? Akol, Kol, Jacob, la voz, pero Hashem lo encegueció, digamos, lo encegueció físicamente y lo encegueció mentalmente. Yitzhak no era consciente en un principio que le estaba dando una verajá a Jacob. Después, ¿qué le dijo Yitzhak a su hijo? Le dijo, vino tu hermano y se llevó todo. Le dijo, Gam Baruchie. Ya entendí que estas verajot no podían ser tuyas. Y le dio una verajá, cosa que a Esaú no le pareció nada bien, se puso a llorar, y si no fuera que el malaj lo paró en esa tercera lágrima, que la cuarta le llegó acá, Barminan lo que sería de nosotros, hasta dónde Boreolam valora, ¿no? El llanto de una persona, aunque sea una porquería de persona, pero si lloró, eso es para hablar más adelante, como Bnei Israel lloraron y reclamaron. Pero bueno, ahora sí, con esto vamos a apurarnos rapidísimo para Magid. Magid viene de la palabra leagid, viene de la palabra agadá, viene de la fuerza que el ser humano tiene con las palabras. Nosotros sabemos de que el Kuzari y los diferentes Jajamim dicen que hay 4 reinos en el mundo: el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el ser humano. Y el Kuzari dice hay un 5.º reino que son los Yudim, que son diferentes a todos. Pero el Ijudiut, la ventaja grande que nosotros tenemos de ser humanos es que tenemos la capacidad de poder hablar. Y en la noche de Pesaj tenemos que desarrollar mucho esa capacidad de hablar. Y de hablar, no necesidad de hablar cosas que son espirituales muy elevadas ni nada, de contar, ¿sí? Lesaper. No se dice leagit, Yetziat Mitzrayim. ¿Cómo es? Jajamim, ¿qué nombre le pusieron? Lesaper, contar, sipur, un cuento. Y ahora, luego va a venir el maasé, ¿no? De Rabbi Eliezer, de Rabbi Yeshua, que ¿qué hicieron toda la noche? Que se les pasó la noche y no se dieron cuenta que ya era la mañana. Ayú, mesaperim, ¿sí? Contaban, ¿sí? Y afilo culano jajamim y culano nebonim.
por más nivel, los hajamim en el mundo hasídico, que a los cuentos se le da mucha importancia, dicen, no porque seas un jajam muy grande no te detengas a oír un cuento. De los cuentos siempre hay masiot que se puede aprender. Uno dice, los cuentos son para mujeres, ¿no? Los hajamim hay que condimentar las hijot con cuentitas. Si por eso hasta eso. No, los cuentos tienen una enseñanza para los niños, pero por supuesto, y entre paréntesis hay una imbra muy conocida que dice de que es muy bueno contar el sábado a la noche cuentos del Baal Shem Tov. De hecho, hay un grupo en un chat que creo que trae los cuentos para contar cuentos del Baal Shem Tov sábados en la noche. Entonces, un admur, cuando oyó esta afirmación, dijo, esta afirmación tiene 3 mentiras. No es nada más del Baal Shem Tov, no es nada más el sábado en la noche, y no es nada más Segulá de creo que Segulá de Parnasá, no es nada más Segulá de Parnasá. Los cuentos tienen un poder muy grande en la persona. Pero bueno. Segulá de Jochma, ahí está. No es nada más Segulá de Jochma. Nosotros ahora en Magid vamos a tener la oportunidad de hablar y de contar y de extendernos en los milagros tan grandes que Hashem nos hizo a nosotros, ¿sí? Obviamente, había gente que, o hay gente todavía que acostumbra a hacer como Ta'anit Dibur en el proceso de Leila Seder por la Kdushá que tiene esta noche y nada más habla cosas que son estrictamente relacionadas con lo que es el Leila Seder. Pero bueno, nosotros vemos que la noche de Pesach, que es Pesach, aunque Sach de hablar se escribe con sin y esto Pesach es con Samach, de todas formas es una noche especial de hablar. Y esto de hablar también tiene que ver con la redimición del pueblo, porque cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Misraim, y Moshe Rabenu empezó a decir, no me van a creer, Hashem le dijo, no hables mal del pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel tiene esta cosa grande que tiene mérito propio para poder salir de Eretz Israel, y más que el Galut Mitzrayim vino por culpa de que Yosef, no se puede decir, pero Jajamim así dicen, que Yosef se equivocó y ¿qué hizo? Habló la Shonara de los Shvatim, y los Shvatim lo vendieron, y después aparecimos en Misraim, ¿no? Entonces, parecería que toda la culpa del Galut Misraim la tuvo hablar cosas que no hay que hablar. Entonces, la redimición de la Shonara es que nosotros utilicemos la boca para redimirnos y para salir. Y de hecho, también Moshe Rabenu, cuando dijo, tengo miedo, una de las cosas que vio es, Taya Dati, dijo Moshe Rabenu, cuando Datán y Abiram fueron a contar la Shonara de él, que él mató a Mitzri, que en verdad es muy interesante, él mató al Mitzri, que quería el Mitzri matar a Datán. Una cosa muy loca, y él fue a hablar mal de él. Entonces, lo que dice el Zohar a Kadosh, que digamos el Zohar, que habla de temas cabalísticos, en Mitzrayim, el lugar ese de Mitzrayim, estaba el Dibur Bagalut. Es como que la capacidad parlanchina que tenía Am Israel estaba encerrada. Teníamos que venir nosotros y utilizar la palabra para bien, para poder liberar esa capacidad de hablar. Lo mile yudó la bodata boré. Los judíos no supimos utilizar bien nuestra capacidad de hablar para servir a Boreolam. Y Moshe Rabenu, por eso el Zohar dice que Moshe Rabenu tenía que ser tartamudo. Tenía que tener una dificultad en el lenguaje porque el lenguaje estaba como tan impuro, vamos a decir. Ahí está, estaba atorado, esa es la palabra. Estaba atorado. Entonces, cuando salimos los judíos de Mitzrayim y empezamos a decir Alel y un montón de Shevach para Hashem, Teilati, Yesaperu, y Shiratayam y todo eso, y recibimos la Torá, sacamos esta liberación del P. Y la letra P, que aparte de ser P boca, fue la contraseña para poder salir. Los judíos, cuando Moshe Rabenu le dijo, no me van a creer, vine a sacar al pueblo, así jaja, yo soy Moshe Rabenu, no te voy a creer. ¿Cuál fue la contraseña que luego le fueron a preguntar a Serach Batayer, que ella había vivido tantos años para saber eso? Es Pakod, Pakadeti. Las dos empiezan con P. La letra P, que representa la boca y la capacidad de hablar de la persona, fue la que liberó al pueblo de Israel. Y eso es una de las cosas que por eso tiene tanta importancia
lesaper y contar la historia del pueblo de Israel de la salida de Misraim, vejola marbe lesaper, ares de meshubach, cuanto más contamos, es todavía mejor. Y cuando el Zohar, y lo vamos a decir, algunas sagados lo traen, que Hashem le dice a los malajim antes, en Magid, silencio, los Yudim van a empezar a contar la Shebajot, van a decir alabanzas mías de salir de Mitzrayim. Entonces, esto es esta cosa tan grande, ¿sí? Como dice el Al-Shih HaKadosh, hay Shirah, hay Sijá, hay diferentes expresiones de comunicación con Hashem, pero el Sipur tiene una expresión muy alta. Besat Hashem, mañana vamos a hablar de él. Ma Nishtana, Besat Hashem. Muchas gracias a todas, muchas gracias. Gracias, Mara. Gracias. Bye.